MP es nuestro hashtag de la noche y ya le contaba que el Ministerio Público a través de la Fiscal General de la República, Telma Esperanza Aldana, dieron a conocer la captura de integrantes de esa misma institución a los que se les acusa de filtrar información al crimen organizado. Depuración MP es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Asuntos Internos del Ministerio Público capturó a 3 de sus trabajadores señalados de conformar una banda que se dedicaba a obtener información del ente investigador para luego trasladarla a grupos criminales o al abogado Luis Enrique López Coronado, líder de la estructura, quien utilizaba los datos para litigar en los juzgados. Poseía también acceso no solo a las bases de datos internas del Ministerio Público, sino que también acceso a las diferentes bases de datos del Ministerio de Gobernación y de otras instituciones del sector público. De esta forma, el Ministerio Público, la Fiscalía de Sección de Asuntos Internos, logró documentar diferentes eventos, dentro de los cuales efectivamente se realizaron consultas, tanto en las bases de datos institucionales como también en las bases de datos de las otras instituciones del Estado de Guatemala. La banda criminal tuvo acceso a distintos casos como un operativo de trata de personas y el caso del ataque armado contra periodistas en Suchitepeques. La señora Gladys Eugenia del Cid Aguilar de Castañón procedió a difundir, a revelarle a su esposo los detalles relativos al operativo que realizaría la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas, poniendo en grave riesgo no solamente la investigación realizada por el Ministerio Público, sino que primordialmente la vida y la integridad física de los fiscales y del personal policial que participó en este operativo. De esa misma forma se logró documentar fuga de información en el evento relacionado al asesinato de 3 corresponsales, hecho acaecido en la jurisdicción departamental de Suchitepeques el día 10 de marzo del año 2015. Los capturados son el abogado Luis López Coronado, quien solicitaba y utilizaba la información del Ministerio Público; Rigoberto Castañón, colaborador externo, quien era el enlace con el ente investigador; Carlos Cisneros, dentro del Ministerio Público, se dedicaba a facilitar la información; Sigrid Annelies Welly, quien accedía a la base de datos; y Gladys del Cid, quien otorgaba lo recolectado a su esposo Rigoberto Castañón. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Depuración MP es nuestro hashtag de la noche y por supuesto que estaremos recibiendo sus mensajes con esa etiqueta. Antes le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a la licenciada Carmen Lorena Ortiz Estrada de Chacón. Buenas noches, Juan Carlos, Cristians, público televidente. Bueno, comentar que ha sido muy positivo esta acción que llevó a cabo hoy el Ministerio Público, porque efectivamente las principales amenazas, en este caso a la justicia, a los procesos de investigación, regularmente provienen de adentro de las instituciones. En este sentido, pues no hay duda de que esta Fiscalía de Asuntos Internos pues ha iniciado ya una serie de investigaciones. Generalmente estas fiscalías o estas direcciones, como funcionan en algunas otras instituciones de asuntos internos, tienen a su cargo la prevención, la investigación, la vigilancia, la recomendación sobre algunas acciones correctivas pues enfocadas a las conductas impropias. Tratan de combatir las faltas disciplinarias, en este caso pues tratan de combatir la corrupción, tratan de identificar posibles infiltrados dentro de, en este caso, el Ministerio Público, sobre todo ese juego de traiciones y deslealtades que lastimosamente existen dentro de las instituciones. Así como hay funcionarios buenos, también hay malos funcionarios. Entonces yo creo que ahora esta acción del Ministerio Público ha sido ejemplar y me pareció muy simbólico el hecho de que las capturas, buena parte de ellas se llevó a cabo en el Ministerio Público. Como bien decía la fiscal general Telma Aldana, esto era un mensaje hacia aquellos malos funcionarios en cuanto a que están siendo vigilados y no va a haber tolerancia a este tipo de conductas. Yo creo que eso sienta un precedente que debería de ser incluso imitado a nivel de otras instituciones públicas. Va a ver, además de ese mensaje, es entender de que aunque tenga valor la institución, siempre hay
ese ojo vigilante sobre aquel que lo hace mal, sobre aquel que afecta a sus pares. Y ese me parece un muy buen mensaje. Y es que, mira, esto es gravísimo porque es obstaculizar la justicia. Por ejemplo, el caso de los periodistas de Suchitepeques, que es uno de los casos que estaban obstaculizando. A la persona a la que se le niega la justicia se le está negando la paz y el bienestar, y eso en realidad en un ser humano es sagrado. Es tan grave como cuando el médico no le da la medicina adecuada a un paciente, cuando una empresa, como lo que hemos estado viendo en el ICS, no le da el servicio adecuado para el tratamiento a su salud. Es exactamente lo mismo. Entonces es sumamente grave. Una traición y es una cuestión que pasa en todos los gremios. En todos va a encontrar usted a aquel que atenta en contra de quien sí lo hace bien, con honra, con dignidad, con el pundonor de luchar por hacer bien las cosas. En todos los gremios hay de todo. Vamos a las redes, estamos esta noche con Depuración MP. Nos dice, con gente como la señora fiscal y quienes ejecutaron hoy la Depuración MP, pensar en instituciones dignas se ve menos imposible. Adonais nos plantea, Guatemala ya cambió, ojalá esta corrupción y estas bandas de ladrones sean desarticuladas. El doctor Hernández, la sensación de desconfianza y de vulnerabilidad que se siente por la corrupción de estas instituciones es agobiante. ¿Y cuándo tendremos una depuración Congreso? Sin duda, sin lugar a dudas, es bueno que pase un gol más para el actuar del Ministerio Público, realidad a reparar. El licenciado Douglas Chacón, las instituciones son entornos huésped de la corrupción, entre otras razones por la violencia de la discrecionalidad jerárquica. Estos malos guatemaltecos pensaron que la investigación era para los de afuera y se confiaron en las ratas, es lo que dice Tommy. Y Armando, señor Iván Velázquez, ahora más que nunca la señora Tel Maldana necesita su apoyo total y obvio el nuestro, basta ya, es lo que nos dice Armando. Leemos otros. Josué, deberían investigar más, no puede ser que solo ellos estén implicados, son muy pocos para hacer todo eso. Una organización que se depura a sí misma da más confianza. El doctor Zavala, es peligroso filtrar exponiendo la vida de policías, fiscales, Ministerio Público, buen golpe al crimen organizado. Brandon, qué vergonzoso que dentro de una institución de justicia se dé fuga de información para beneficiar a los ladrones. Debe de haber más, sin lugar a dudas, debe de haber más. Y también incrustadas en el organismo judicial, en la Policía Nacional Civil, en el sistema penitenciario, lo hemos visto, Secretaría en las AAS, de Inteligencia Estratégica, en todos lados. En todos lados. Licenciado Cristian Manolo Castillo. Carmen, muy buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Siempre es un gusto compartir con todos los que nos acompañan desde su hogar. Estos temas son temas de debate y de reflexión cotidiana. Ya Carmen lo planteaba muy acertadamente cómo esto sucede, inclusive en oficinas que no manejan, digamos, información privilegiada o que no manejan datos en donde se puede exponer la vida de compañeros de trabajo, hasta este tipo de instituciones. Y yo quisiera iniciar esta noche recordando las palabras de la fiscal general en el programa de Destino del domingo pasado. Lo conversábamos con Carmen al iniciar el programa. Ella me parece que fue muy contundente en dos cosas. La primera, tuvo la visión de crear esta fiscalía interna que precisamente depende única y exclusivamente del despacho de la fiscal y que tiene como tarea principal darle seguimiento a posibles procesos criminales dentro de la institución. Ese mismo día ella refería que de manera pronta íbamos a tener información y resultados de las investigaciones que estaba impulsando esta unidad de asuntos internos. El segundo elemento que quiero traer a colación de la entrevista de la señora fiscal tiene que ver con las palabras que ella refería de cómo se ha intentado vulnerar al Ministerio Público. Y aquí quiero hacer historia previo a la actual fiscal general, la licenciada Tel Maldana, y recordar cómo no solamente se le ha aplicado estrategias de ahogo financiero a la institución, que ella los dejaba muy en claro, no solamente es por la vía del monto presupuestal, del techo presupuestal, sino por la vía de las transferencias al Ministerio Público. Igualmente referíamos en el programa de Destino que hay intenciones o han habido intenciones de ahogo político, cuando vemos que ella debiera ser la quinta fiscal y es la número 12. Han habido intenciones de ahogo de funcionamiento, y esto hay que recordarlo como el Congreso de la República se negó por casi 10 años a nominar al representante del Congreso de la República ante el Consejo del Ministerio Público.
durante ese tiempo el gran debate era no se podían hacer despidos y no se podía hacer la depuración interna del Ministerio Público, porque como no estaba conformado el Consejo del Ministerio Público, no había cómo avanzaran esos procesos. Esto es uno de los cambios que se está impulsando ahora con las modificaciones a la ley de la carrera y efectivamente, pero vemos cómo había una estrategia montada sistemática para evitar que se conocieran dentro de la institución los procesos de destitución de fiscales que ya estaban bajo acusación. Y que recuerdo muy claramente las palabras del anterior fiscal, la licenciada Paz y Paz, que refería constantemente que tenía que prescindir de una gran cantidad de fiscales porque estaban señalados o porque tenían algún proceso iniciado, pero que no los podía separar y que se les seguía cubriendo su salario. Entonces el Ministerio Público debemos identificarlo primero como una instancia fundamental de la cadena de justicia en el país. Es el encargado por ley de la investigación criminal y eso es, digamos, base fundamental para cualquier proceso judicial. 2, hay acciones concretas que buscan debilitar el Ministerio Público y la investigación criminal de calidad. No se ha dado solo durante la actual administración, sino la administración anterior igualmente. Y además hay que sumarle ahora que está el Ministerio Público pasando por un momento de excelentes resultados. Ha sido el Ministerio Público la instancia nacional sobre la cual descansan los grandes procesos de persecución penal de estructuras criminales en el país. Y no extraña que se esté atentando contra el Ministerio Público desde diferentes frentes, el económico, el político, el funcional. Sin embargo, es el momento, y quiero retomar uno de los tweets planteados, es el momento en donde la institución requiere del apoyo y el respaldo de la ciudadanía, porque hay que recordar nuevamente que el Estado guatemalteco y la República en este momento se sostienen sobre los operadores de justicia. Yo he de reconocerle algo a Otto Fernando Pérez Molina. O sea, dentro de todas las cosas que uno puede decir de la administración del Partido Patriota, de las muchas cosas malas que se puede decir, si algo yo le valoro a Otto Fernando Pérez Molina es haber respetado los tiempos de la fiscal general Claudia Paz y Paz y la elección de Telma Esperanza Aldana. Me parece que son de las cosas que en honor a la verdad hay que reconocérselo, ¿no? Vamos a las redes, estamos con Depuración MP como nuestro hashtag de la noche. El crimen organizado, si seguimos así, será un crimen desorganizado y por ende destruido poco a poco. Adelante, doña Telma, es lo que dice Armando. También nos plantea Félix. Esto no me sorprendió, ya lo sabía. Es obvio que alguien ayudó a Monzón, a Gustavo Alejos, a Luis Mendizábal. Marta, para mí que ya hay que ubicar un lugar en la Avenida de la Reforma para el monumento a Telma Aldana. Iván Velázquez, al fin se pudo, nos dice, hay que limpiar primero la casa para limpiar la porquería del Congreso. ¿Y para cuándo otras dependencias de Depuración MP? Hay muchas dependencias que están cooptadas por corruptos nombrados por el 1 y por la 2. Francisco Ramírez, estos malos elementos del Ministerio Público deben de recibir un castigo ejemplar por venderse a criminales, quitar títulos académicos. Nos dice, excelente trabajo, Telma Aldana, Guatemala la apoya siempre y la apoyará siempre, es lo que nos dice el señor de León. Sergio, sin duda necesitamos una Telma Aldana en cada ministerio, en cada aduana, en cada institución pública. Iván Fernando nos plantea, gracias a Canal Antigua por la investigación de casos como lo del hospital de Cuilapa. Sí, es una investigación que nuestros compañeros han venido realizando sobre pues pésimas prácticas administrativas y corruptas, principalmente apañadas por el alcalde Ruelio Recinos y su esposa. Empezando por el cambio del piso. Oiga, no habían insumos médicos, pero un piso de lujo. ¿Eh? Y no te extraña que lo cambien varias veces. Que lo estén cambiando. No se meta con el piso, hombre. Me recuerda al ministro Villavicencio y su oficina del piso de los 140,000 quetzales. Y era un espacio como de... Bueno, en la Dirección de Apoyo y Logística del Ministerio de Gobernación también, que reparaba y le hacía overhaul a veces al mismo carro 3 veces en el mismo mes, y abusos de esa naturaleza. Le pagamos seguro a varios carros chatarra, era una cosa rarísima. Por la compra de la silla presidencial del Congreso de la República durante el tiempo de Pedro Madi, que costó varios miles de quetzales. Pues miren, yo creo que esta situación del Ministerio Público no es propia ni exclusiva a este momento, sino que es algo que viene desde hace muchísimos años, como otras instituciones del Estado que ya han sido cooptadas por
múltiples intereses. Yo digo, no es a veces tanto que las instituciones no funcionen, y eso lo he repetido varias veces, es que funcionan, pero no funcionan para los intereses del Estado, sino para proteger, en este caso, o beneficiar otro tipo de intereses. Yo veía que son alrededor ya de 23 funcionarios del Ministerio Público que están siendo ya, bueno, fueron destituidos y están siendo procesados. Eso está muy bien. Hay algo que me llama mucho la atención, que es un síntoma, como una advertencia que hubo hace un par de meses. Ustedes recordarán que Maynor Melgar, que fue el secretario general del Ministerio Público, fue sustituido por este señor Carlos Ruiz, quien hace aproximadamente 2 meses renuncia a su posición como secretario general aduciendo motivos personales. Es sustituido por la licenciada Mayra Vélez. Pues este señor Carlos Ruiz es su asistente, justamente, quien proveía información a su esposo, que a su vez la pasaba a un abogado que parece era parte o era el líder de una red criminal. Entonces, me imagino que el señor Carlos Ruiz también irá a ser sujeto de investigación, por lo mismo que digo que es sintomática su salida al Ministerio Público aduciendo motivos personales. Pero, ¿qué es lo que nos tiene que hacer reflexionar este caso y este proceso de investigación a lo interno? Es que hay varios procesos que una institución pública de esta envergadura tiene que realizar. Una de ellas es revisar tanto personas como procesos. Y en el caso de las personas, yo sí veo que hay muchísimo descuido en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Yo creo que acá hay que revisar los protocolos, hay que dar seguimiento. Yo me pongo a pensar si a veces en trabajos que no son de cierta sensibilidad pública, a las personas se les investiga, se va a su casa para ver en dónde vive, para ver en qué condiciones vive, se investiga a la familia. ¿Cómo va a ser posible que en las instituciones de seguridad y justicia no se haga lo mismo? A veces únicamente se recibe un currículum, en el mejor de los casos, cuando realmente se pasa por un proceso firmada, o una tarjetita navideña de la que Diario Digital nos hablaba ahora, únicamente diciendo fulanito de tal va como personal de enfermería, aunque no sepa ni poner una inyección. Pero en el caso en que todavía se reciben currículos, más allá de leer la información que hay ahí, uno sabe por sentido común, cualquier dirección de recursos humanos, que esa información tiene que corroborarse. Trabajé aquí, trabajé allá, bueno, renunció, no, lo despidieron, ¿por qué motivos lo despidieron? Y es la única manera de tener ese tipo de garantías. Otra garantía para una dependencia de seguridad y justicia, lógicamente, tiene que ser los protocolos de confidencialidad, es decir, sobre el uso y gestión de información. No todo el mundo tiene que tener acceso a toda la información sensible dentro de una dependencia, especialmente en el Ministerio Público. Protocolos de seguridad, por ejemplo, de seguridad personal. Y seguridad de la información. Sí, sobre todo, mira, es seguridad personal, es muy sensible. Es seguridad de las instalaciones, es seguridad de la información, como tú bien dices, seguridad de las comunicaciones. Y en seguridad de la información hay que tratar de ir automatizando los procesos, porque todavía tenemos mucha cultura del expediente y es mucho más fácil que cualquiera llegue a ese expediente. En fin, yo creo que hay mucho que decir, pero no quiero acaparar, sigamos leyendo los tweets y luego... ¿Les parece si tocamos en nuestro segundo bloque? Vamos a cortar un ratito y en nuestro segundo bloque hablamos de este mal del que realmente estamos hablando igual, que son las plazas fantasmas, la falta de controles, que hoy se dio un tema muy sensible al respecto, pero vamos un precedente importante. Claro, vamos a tratarlo. Estamos con Depuración MP como nuestro hashtag de la noche. Nos plantea el... Ojalá esto sirva de disuasivo a los otros malos fiscales. Brandon, todas las instituciones deben de ser depuradas para obtener más resultados. Mafia y corrupción hay en todas las instituciones. Hay que depurar todas las instituciones del Estado. Solo allí las plantillas bajan notablemente. María Mer nos dice: Telno Aldana, presidente de Guatemala, siga adelante, toda mi admiración. Daddy, pues esto de limpiar la basura del país tardará sus años, pero hay que perseverar y seguir adelante. Mario, lo que ya se descubrió es el principio para desmantelar toda esta podredumbre que existe en todas las dependencias. Carlos, poco a poco están cayendo y aún faltan más. No más corrupción en Guatemala, los guatemaltecos exigimos justicia. Adrián, que fiscalicen 100% actuación de fiscales del Ministerio Público. Debe de abrirse ventanilla para recibir denuncias contra fiscales corruptos.
Gracias, Guate. Hoy sí puedo decir, vamos para adelante, justicia ya, es lo que nos plantean a través de las redes. Licenciado Castillo. Yo quiero compartir con ustedes un dato que me llega a una de mis redes personales, en donde una de las personas implicadas en este caso, además, tiene vínculos políticos en algunas corporaciones municipales, en una corporación municipal en particular, que eso ha de estar siendo investigado, pero el dato me sirve principalmente para digamos, plantear cómo operan esas estructuras criminales, porque no solo operan en instituciones de justicia, sino que además buscan ampararse por la vía de la elección popular en casos con el tema del antejuicio. Entonces se van entretejiendo estructuras criminales que operan en diferentes niveles del Estado. El caso del Ministerio Público es particularmente importante porque es el que lleva todos los procedimientos de investigación en contra de posibles delitos y hechos criminales. Y si a eso le sumamos que tienen vínculos con estructuras políticas o con autoridades políticas electas, quiere decir que el tráfico de influencia, el flujo de información, realmente es complejo y no solo se pone en riesgo la vida de otras personas, sino la vida misma de la integridad del Estado. Sí. Porque en ese caso entran en juego recursos del Estado, entra en juego información estratégica del Estado y entra en juego una serie de hechos que pueden inclusive poner en riesgo, en este caso, la autonomía municipal y obviamente la autonomía del Ministerio Público, que es fundamental para cómo opere y cómo opere adecuadamente. Cerremos, licenciada, así tocamos el otro tema que me parece que también va a ser muy interesante de abordar. Bueno, mira, lo que quiero decir es una cuestión, es esas amenazas internas por parte del personal, que es lo que estamos viendo ahora, el resultado de los procesos de investigación. Me parece a mí que son personas que posiblemente nunca dimensionaron la consecuencia de sus acciones, realmente lo que estaban haciendo, es una posibilidad. Y también en términos lejana. En términos de costo-beneficio. Cuando la plata llega. Ahí es donde se acaba la ignorancia, se acaba cuando la plata llega. Y en esas cantidades. Pero vamos, en términos de costo-beneficio, como ya era parte de la cultura institucional, seguramente que no pasaba nada, lo seguían reproduciendo, claro. Y así como ellos, posiblemente otros funcionarios. Ahora bien, más allá del personal, como el que hoy fue capturado, creo que tenemos que dar un paso todavía más adelante y pensar también en la seguridad informática de estas instituciones, porque hoy en día no solamente desde adentro se puede capturar información, también desde afuera hacia adentro a través de sus sistemas informáticos. Entonces, si se hace una prueba de intrusión y se ve que se logra penetrar a todas las áreas sensibles, incluyendo la base de datos del Ministerio Público, estamos en problemas. Entonces, otra de las medidas que tendrá que hacer esta Fiscalía de Asuntos Internos es precisamente establecer esos protocolos de seguridad informática que protejan el hardware, el software, que establezcan niveles de acceso a la información, otros protocolos de seguridad, como por decirte si el personal va a tener acceso o no a llevar una USB, porque hoy sabemos que fácilmente, si todas las computadoras tienen acceso a un USB, tú te puedes llevar información, acceso a correo electrónico, si por acceso por el correo electrónico tú puedes enviar, o simplemente si cargas tu teléfono y puedes tomar una fotografía de los documentos. Eso me parece a mí que es parte de todo ese proceso de fortalecimiento institucional que el Ministerio Público está llevando a cabo, que no es fácil, porque tienen que estar haciendo sus procesos de investigación hacia afuera y también tienen que estarse fortaleciendo hacia adentro. Eso consume mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho recursos. Yo solo una pregunta rápida y corta. ¿Qué pasó con la base de datos del RENAP? Porque también fue una de las bases de datos que se extravió y andaba. Pero bueno, ahí lo que se extravió fue la posibilidad de leer la información que estaba dentro de los chips de los DPIs, que fue... Ha caminado poco ese caso, pero no era la base de datos sensibles, sino la posibilidad de leerla, que eran este programa especial, ¿no? Esa fue la información que se dio. Habría que ver. Vamos a dejar hasta aquí el tema de depuración MP, vamos a ir a la pausa, pero vamos a abrir un segundo tema, Plazas Moadi. Plazas Moadi es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca del hecho de que al expresidente del Congreso de la República, oiga bien, ¿sí? El presidente del Ejecutivo está en prisión preventiva y también el presidente del Congreso de la República del periodo para el que fueron electos, que sigue vigente. Oiga, el deterioro de nuestro Estado, Plazas Moadi, y
hablamos acerca de la composición de esta red de plazas fantasmas en el Congreso de la República. Plazas Moadi, nuestro hashtag de la noche a partir de la pausa.